Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, estamos ya en capilla, como quien dice, para el encuentro AERGI 2025. Si no espabiláis porque hay lista de espera, pues os vais a quedar sin sitio. Es un decir, hemos llenado todos los hoteles de Donosti, Guipúzcoa y territorios aledaños, Navarra, Vizcaya, Álava, está todo Euskadi completo. O sea, quedan 4 sitios que, como no espabiléis, os vais a quedar sin ellos. De modo que ya podéis espabilaros, ¿no? Y llamar enseguida y decirnos a ver bueno, pues eso, que vais a venir a pasar con nosotros el día y que va a estar genial, porque el sábado va a ser un día chulo. El sábado 29, quiero decir, ¿vale? El encuentro AERGI, el segundo memorial Ángel Jiménez. Ya sabéis que seréis bienvenidos, no hace falta que os lo indique. Entonces, os cogeremos con los brazos abiertos y las carteras también. Sí, ya sabéis que vais a tener a vuestra disposición los libros, los 4 libros de AERGI, para que los podáis utilizar en vuestras, en aquello que os dé la gana. Vaya, que lo mismo lo podéis usar en las terapias que en vuestra casa o, bueno, en el caso del libro de reflexiones, pues en vuestro día a día. Estaba con las trampas de la adicción. Hablaba el otro día, antes de meterme en líos verbeneros de unidad y demás, que veo que no sirven para absolutamente nada, porque parece que cuando las posturas se asientan es muy difícil de mover todo esto. Pues yo no voy a luchar más contra los elementos. Ya he hecho el Quijote bastante tiempo y voy a lo mío, que es lo único que sé, y lo demás no vale más que para montar líos y crearme enemistades, que ya tengo alguna que otra. Y bueno, pues digamos que tengo lista de espera. Para eso sí que hay lista de espera, ¿no? Para enfadarse conmigo. Bien, hablaba el otro día de que el tema de la mentira y de la falta de honestidad y todo el tinglao este. Y cómo a veces pues uno pasa de ser un mentiroso compulsivo a volverse un auténtico sincericida, ¿no? Y yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque no siempre es justo, ni conveniente, ni prudente, ni siquiera honesto, y hablamos de deshonestidad, el decir la verdad, ¿no? Hay veces que hay verdades que hacen más daño que un tropel de mentiras, ¿no? Y no me quiero escudar en eso para seguir siendo un mentiroso, que lo soy, pero estaría bien el tener claras las cosas en ese aspecto. Yo no hablo tanto de la mentira en sí como de la honestidad. Uno puede ser honesto y puede estar diciéndole a alguien una mentira, en el sentido de que si le dice una verdad le puede hacer un daño atroz, ¿no? Y esto de ser jueces de nadie, pues como que no es lo nuestro, ¿no? Entonces, como dije, y lo escribió Ann Landers, el tema de la madurez como significado propio de confiabilidad, ¿no? De mantener la propia palabra, y eso sí, ¿no? Y superar las crisis en las que uno se mete. Hablaba de que la gente inmadura pues son los maestros de la excusa, la gente confusa, desorganizada, y que es una vida llena de promesas rotas, de amigos perdidos, de negocios sin terminar. Yo de esto de perder amigos ando bien, de negocios sin terminar y de buenas intenciones que nunca se convierten en realidad porque no salen de aquí para afuera. Entonces, a la sombra de todo ese proceso de falta de confianza en uno mismo, y en mi caso al menos, y del medio en el que yo me desenvolvía, me fui refugiando en el engaño y en el autoengaño, y, cómo no, en sus 3 cavernas características. Esas 3 cavernas son la negación, la proyección y la racionalización. No el razonamiento, la racionalización. Así que se pega un salto tremendo desde el engaño al autoengaño por medio de estas 3 perlas, ¿no? De la negación, pues decir que además de la inmadurez es el otro mecanismo psicológico que determina la falta de honestidad, ¿no? Y está claro que las personas adictas pues somos negadoras por naturaleza. O sea, está en nuestras características el negar las cosas. ¿Por qué? Pues porque normalmente, si vives un proceso de este tipo, vives un proceso de falta de aceptación de la propia realidad, ¿no? Por lo menos yo viví una falta de aceptación de mi realidad adictiva y de mi realidad no adictiva. Estaba en un proceso de falta de aceptación total.
Y eso, pues creo yo que fue la base, la raíz de mi falta de honestidad durante todo el proceso activo y una buena parte del proceso de rehabilitación. El engaño a los demás, pues hay que entender que tiene casi siempre su base, su raíz en el engaño a uno mismo. Alguien no se ve seguro con los demás porque está inseguro consigo mismo. Alguien no está bien con los demás porque está mal consigo mismo, ¿no? Muchas veces tiene uno que mirar el problema en sí mismo para poder entender un poco cómo se está comportando con los demás. Una persona que vive permanentemente autoengañada como consecuencia de su falta de aceptación de la realidad, pues se llega a creer sus propias mentiras, y yo me las creía todas. Y para colmo, acaba sintiéndose víctima de los demás por su falta de confianza en... yo me sentía víctima de los demás por su falta de confianza en mí. O sea, un mentiroso patológico se quejaba de que la gente no tenía confianza en él. Es que tiene huevos el tema, ¿verdad? Pero bueno, ahora que están los huevos como están de caros, pues nunca mejor dicho. Así que a eso le sumaba yo la observación acomplejada de la realidad ajena. Siempre he dicho que he sido durante toda mi vida un observador acomplejado de realidades ajenas, ¿no? Y eso me mantuvo siempre agazapado, desconfiando de todo el mundo, en ese entorno hostil en el que yo me batía permanentemente, a la espera del golpe o de que cualquiera destapara cualquiera de las mentiras que yo había ido, de esas mentiras de protección que yo fui acumulando durante, de protección entre comillas, de estas montón de mentiras de protección que fui acumulando durante años de actividad o de abstinencia precaria, ¿no? Porque al final pues me pasaba más de lo mismo. Siempre he creído, y desde que empecé a entender un poco de esta historia, que la negación es una armadura oxidada, una armadura que no protege de nada ni de nadie. Es un foco de tensión permanente que encubre pues la mentira y la inmadurez, y que solo permite una evolución pues precaria, intermitente y muy difícil de mantener sin alguna desviación adictiva que la compense, ¿no? Bien sea tabaco, bien sea otro tipo de adicciones secundarias que dicen algunos expertos que hay adicciones primarias y adicciones secundarias. Es que de verdad que algunos se lo tiene que mirar esto, ¿eh? Entonces, la negación es una armadura que no protege de nada, es más, es una forma de tenerte... la armadura es alguien metido dentro de una armadura hermética en la que se pudre y se cuece en su propio jugo, ¿no? Harto de mentiras y de impotencia. La segunda perla en la que se asienta la base de todo el proceso de deshonestidad, pues es la proyección. La proyección es otra forma de deshonestidad. Y ya veis que lo de la mentira se puede quedar incluso en una parte, ¿no? Otra forma de deshonestidad es ver en otros nuestros propios defectos, nuestras debilidades y nuestras desviaciones, ¿no? A mí no hay cosa que me moleste más que ver a alguien en mi vida o en la terapia haciendo esas cosas que más las cosas que yo veo en los demás que me ponen nervioso, que me enervan, esas son mi auténtico espejo. Yo cuando veo a alguien hacer cosas que me molestan sobremanera es porque me estoy viendo reflejado en esa persona. Y no reconozco que yo soy exactamente igual, ¿no? Mi madre era un punto en ese... Yo no podía con ella porque es que le veía unos defectos y unos fallos de personalidad que me enervaban, ¿no? Y hasta que entendí que lo que estaba viendo mi madre era justamente lo que yo era, ¿no? Por eso, pero me proyectaba y los demás eran y hacían, y los demás son y hacen, pero es un proceso, es un mecanismo de evasión de mi propia realidad, ¿no? El olvidarme de mí en ese aspecto para focalizarme en lo que otros hacen, dicen o manejan, ¿no? Es una manera, una forma sutil y perversa de la satisfacción propia, ¿no? Que le permite a uno seguir cómodamente inconsciente de sus defectos, ¿no? No hay un proceso reflexivo, no hay una situación en la que uno se meta un poquito dentro en un proceso si no de meditación, al menos de reflexión, ¿no? Uno de los libros que vamos a poner a la venta el día 29 pues es precisamente sobre reflexión, ¿no? Una reflexión diaria que te sirva para poder darte una clave. Yo no digo que esa sea la clave, digo darte una clave para que desde que te levantes pues estés con una en clave, valga la redundancia, de rehabilitación. Entonces, el mecanismo de proyección es estar siempre a la expectativa. Yo me movía a la expectativa de que nadie pudiera descubrir mis carencias. De esa manera pues me proyectaba en otros para desviar la atención sobre ellos. Es decir, echaba la culpa a todo Chisibirichi que andaba por
por la atención sobre ello, la atención de los demás y la vía propia, como una manera pues, pérfida de superar esa expectativa, esa carencia, ¿no? Un objetivo totalmente imposible, pues porque lo único que conseguía con ello era desatar el enfado, la animadversión de todos los que trataban conmigo, ¿no? Hasta el punto de ser, pues quizá un poco lo que estoy siendo ahora, insoportable para todo el mundo, ¿no? La proyección es un boomerang que te vuelve siempre con más carga y velocidad, un golpeo permanente y además ocurre que te está pateando la cabeza sin que uno llegue a tomar conciencia de la razón que le va alejando de todas las relaciones que establece, ¿no? Porque claro, la mayor parte de las veces pues utilizamos, o yo al menos utilizaba la proyección y además sin control, porque llega un momento en que esto se automatiza y mi cerebro era una auténtica máquina de proyectar, ¿no? La tercera parte de esta clave de deshonestidad, pues la tercera clave, mejor dicho, pues es la racionalización. Es el otro mecanismo psicológico de defensa de la adicción, un proceso importante en el que racionalizar es una fábrica, es convertirte en una fábrica de pretextos, ¿no? Cuando uno está en activo, por lo menos yo justificaba el por qué consumía o actuaba, y cuando lo dejé, pues uno puede justificar, pues, o como en mi caso, las determinadas actitudes en casa, en la calle, en el trabajo y hasta en la rehabilitación, porque cuando uno se desata, es un manojo de nervios, no controla, de repente se ve voceando o evidenciando su complejo de inferioridad, totalmente desatado en procesos en los que se supone que tendría que haber ya yo no digo que uno se vuelva un querubín, pero un poco más de control emocional, porque, bueno, pues no sé, si uno se tiene que... la abstinencia, por no decir la sobriedad, porque eso es un grado más, no se puede asentar sobre las carencias ajenas, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de sí mismo para empezar y después, entonces, igual puede ser responsable de la rehabilitación de los demás o de ayudarles, ¿no? Pero si uno se mete en un proceso de racionalización durante la rehabilitación, está haciendo todo lo que no debe hacer. Se está preparando la cama para una recaída. Sí, racionalizar, justificar con pretextos o focalizarte en una especie de venganza sobre otros que están intentando hacer todo lo que tú has hecho súper perfecto, súper bien, pues no es un camino de rehabilitación. Es mandar gente a la calle, es mandar gente al matadero, y eso no se puede permitir. Entonces, el hecho de racionalizar es, pues, justificar el por qué no se han hecho determinados proyectos, o por qué no se han cumplido determinadas promesas, o por qué uno se desvía y está más pendiente de los demás que de sí mismo, cuando en realidad la rehabilitación pues te dice que empieces por ti mismo, ¿no? El hecho de justificar porque uno se pone en riesgo acudiendo a determinados eventos o sitios en los que sabe que no tiene que estar porque es inadecuado para la rehabilitación, o porque toma determinadas decisiones contraproducentes, o porque de una manera inconsciente se desata en conflictos continuados durante su día a día, ¿no? Entonces, puede que ya no haya ningún tipo de actividad adictiva, pero uno sigue fallando, sigue en muchos casos fracasando, escamoteándose el éxito y siempre encontrando pues algún pretexto para salir bien librado y no aceptar la verdadera responsabilidad. No sé, que cada uno mire su propio carnet, ¿no? El hecho de emprender y de estar en una actitud crítica con determinados ámbitos, como es mi caso, pues yo intento que se aleje en todo momento de un proceso de racionalización. Veo lo que veo y lo digo. En muchos casos con una actitud crítica, pues porque entiendo que en determinados ámbitos en los que nos desenvolvemos, pues están haciendo muy mal las cosas, ¿no? Y se me está reconcomiendo el hecho de que es una lástima que determinados proyectos pues se vayan al carajo porque parece ser que no hay nadie que sepa cómo enfocarlos, y que además de no saberlo, pues no hace caso de ningún tipo de sugerencia que le ayude a levantar todo el tema, ¿no? Entonces, yo sé que más que la mayoría de la gente, las personas adictas llevamos una vida doble, ¿no? Tenemos mucho de actores, es que esto no es... yo no creo que sea discutible, pero bueno, ante la calle, ante el mundo exterior, pues representamos un papel. A ver,
Yo sé que algunos se enfadan con esta historia, pero en muchas terapias y yo veo a mucha gente interpretando un papel. Y no voy a decir lo de payaso, ¿vale? Pero lo de actor interpretando sí, ¿vale? El buenismo y todo ese tipo de perlas que se ven en alguna gente, en las que, joder, uno sabe más por lo que... Vale más por lo que calla que... Pero es que ves gente que delante de sus compañeros están interpretando un papel, ¿no? Y eso es el prolegómeno de la recaída. Uno no puede andar en ese sistema. Es mejor no decir nada, que decir ese tipo de cosas. Te callas sencillamente, mira, no, es que no tengo nada que decir de este tema, ¿no? Y te quedas calladito. Y por lo menos no te metes en un charco, ¿no? Porque representar ante la gente un papel y luego cuando te vas a casa ir comido reconcomiéndote porque estás mal, porque no has hablado de lo que tenías que hablar, o porque te ha dado vergüenza, porque te has cortado, o porque no te veías con capacidad para decir, pues mal. Y si te vas al otro extremo de estar siempre abriendo la bocaza y diciendo inconveniencias y hablando a destiempo, cuando no toca, en vez de estar con la boquita cerrada, que a veces estamos más guapos con la boca cerrada que con la boca abierta, y seguramente haciendo lo que tenemos que hacer, en vez de diciendo lo que no tenemos que decir, pues nos iría mucho mejor, ¿no? Pero en este caso es lo que hay. Representar un papel que es lo que nos gusta que se vea, que la gente se vea que estamos ahí, que se nos note, ¿no? Que uno no es uno más, que uno es un uno especial, ¿no? Intentando establecer una cierta reputación, pero sabiendo en lo más íntimo que no se la merece. A ver, que aquí todos somos unos campeones, ¿vale? Todos somos unos campeones, pero no somos tan campeones. Todos tenemos nuestro armario con cositas. Todos sabemos que en el fondo tenemos lo que tenemos y hemos hecho lo que hemos hecho y vivimos por dentro lo que vivimos. El ponerse aquí a figurar o a estar en una especie de trámite de aquí estoy yo y viva mis circunstancias, pues hombre, pues no. O sea, sí, un poquito más de humildad vendría bien, ¿no? Y bajarte de vueltas y estar, pues, estate tranquilo, baja, que no hace falta que estés pegando mamporros todos los días, ni sacando la cabeza, porque cuando pase la guadaña te la puede cortar. Y las adicciones, pasa, de vez en cuando, salen cabezas rodando que no veas tú cómo botan luego. Entonces, hay que andar con mucho cuidado en esta historia, porque en cualquier momento, pues uno, en base a conseguir esa cierta reputación de la que siempre quiso gozar cuando estaba en activo, pues se encuentra con que sin consumo es o se ve un poco menos. No entiende que la fantasmada de antes se fue y que ahora toca evolucionar desde abajo. Y eso es un proceso de poco a poco, en el que el crecimiento pues va como las plantas, ¿no? Tiene su tiempo, hace falta su riego y hace falta que la tierra sea buena. Entonces no vale con decir quiero crecer y crezco, no. El crecimiento se produce como consecuencia del trabajo diario, ¿no? Del abono, de todo eso. Y aquí tiene mucho que ver el no figurar o el no fantasmear o el no hacerse más de lo que es uno, ¿no? Porque todo... lo que estoy diciendo en estas primeras trampas, en estas dos primeras, pues no quiere decir que la única forma de no estar o no caer en un proceso de borrachera seca sea practicar una honestidad férrea, absoluta y fundamentalista. Joder, no, yo ya sabéis que yo no hablo de eso. Yo no hablo de rehabilitación de laboratorio. No me gusta ver a gente que tiene un proceso en el que parece que están emocionalmente capados, ¿no? Que no viven la intensidad de la emoción porque la tienen ya tan seguramente, según dicen algunos, trabajada, que no se le vea... mira, yo prefiero que se me vea el plumero a que no se me vea. Porque ya sabe la gente con quién está, ¿no? Pero el ponerme más máscaras... mira, mi colección de máscaras las dejé hace mucho tiempo en un armario con mi psicobiografía. Hace mucho tiempo que la dejé. Mucho tiempo. Ya está bien de máscaras.
Si es lo que hay, al que le guste y al que no le guste, pues artículo 16. No tengo ninguna necesidad ni tengo ya la edad para andar en competiciones de más menos o de menos más. No, intento hacer las cosas lo mejor que sé. Y a partir de ahí no racionalizo con las cosas, porque el convertirme en un tipo férreo, absoluto, fundamentalista, pues no. La base de la rehabilitación es el equilibrio. Y el equilibrio es un proceso mediano entre los extremos, que es donde nunca he sabido estar. En la recuperación de la adicción es mejor evitar los extremismos, y es mejor evitar los perfeccionismos. Y cada cual sabe si en su interior está actuando con integridad o no. A veces nos salen cosas mecánicamente, ¿no? Porque nuestro disturbio interno, pues ya viene avalado por años y por años de ejecución. Lógicamente, no, que no nos podemos volver blancos como la nieve, que no es eso. No se trata de que te conviertas en un ser de luz inmaculado y cojonudo y bla, bla, bla. ¿Qué tontería es esa? Pues seguirás cometiendo fallos y metiendo la pata tantas veces como se necesite, pero si tienes la humildad de soportar que te dé alguien un tirón de orejas o que te lleve la contraria y vas adelante, pues bien. No podemos olvidar que en este proceso que la mente adicta es traicionera, pues es una máquina de traición y normalmente nos conduce por los caminos del autoengaño, por lo que hay que mantener la alerta frente a ese bicho que tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo? Pues obviamente mediante reflexiones diarias de nuestras actitudes. En el programa de rehabilitación de Argui, del que hablaremos el día 29 largo y tendido, pues hay una de las propuestas de trabajo tiene que ver precisamente con esa reflexión diaria, ¿no? Y para eso se escribí el libro que va a salir a la venta el día 29 y no estoy haciendo promoción literaria, que no es eso. Me va a hacer como aquel que digo, oiga, que yo ni quiero hablar de mi libro, ¿no? Bien, hasta ahí dejaría yo el tema de la falta de honestidad y teniendo claras que estas tres perlas que acabo de mencionar. Hay otra trampa detrás de esta, lógicamente, la tercera, que habla de la amargura y de la insatisfacción por culpa de los resentimientos, ¿no? Esa hebra corrosiva que mata más adictos que la droga. El resentimiento es, como decía Bill W., el ofensor número uno, es la causa mayor de nuestros males y de nuestros problemas. Cuando las personas adictas iniciamos la recuperación, pues nos solemos enfrentar a dos problemas que yo creo que son muy serios de falta de salud mental. Uno es la culpa y el otro es el resentimiento. Los dos son sentimientos disruptivos, procesos que ponen en evidencia que la persona en recuperación pues no ha logrado desencadenarse del pasado. Sigue atrapada por los fantasmas de ese pasado que le impiden un manejo correcto del momento presente. No logra perdonarse porque está lleno de culpa y no consigue perdonar porque está lleno de resentimiento. Demasiadas veces en los procesos, en las terapias, pues personas en rehabilitación se ven incapaces de liberarse de los resentimientos y a pesar de mantener la abstinencia, pues caen en una amargura existencial crónica que les impide cualquier estado de equilibrio. Hay gente que va por el mundo y se ve en las terapias este tipo de personajes envenenándolo todo, resentidos con la vida, resentidos con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con su pareja, con sus jefes, con todos. Un proceso de atrapamiento en el sufrimiento psicológico que provoca ese rencor y vuelve a sentir y a sentir y a resentir una y otra vez la misma experiencia emocional que produjo el daño, ¿no? Esto es una actitud totalmente nefasta, puesto que se retroalimenta y te mete en un estado de autocomiseración auténticamente miserable, ¿no?
es muy duro vivir en el resentimiento. El resentimiento es una fotocopia del dolor. Estás viviendo, te estás haciendo daño permanentemente y haciendo fotocopias del daño y permanentemente sufriendo, padeciendo y hablando no del padecimiento, sino de la causa que tú crees que produjo el padecimiento. Porque si hablaras del padecimiento, al fin y al cabo, se podría analizar y darle 4 vueltas y entender la razón por la que está pasando. Pero la causa no está en aquello o aquellos o en quienes o con quienes estés tú resentido. El resentimiento está en ti, es en ti. Y la culpa también es en ti. No es en aquello o en quienes. No, es en ti. Es en ti donde se alimentan, donde se retroalimentan estos dos procesos que hacen tanto daño. La culpa es una herramienta letal, inútil, no sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Uno se puede sentir la persona más culpable del mundo mundial y se puede echar hasta culpas que no tiene si le va la marcha y pensar que fue, pues no sé, pues la persona que mató a Viriato, vamos. O sea, me da igual, te puedes echar todas las culpas que quieras encima. No vas a cambiar nada por muy culpable que te sientas. Salvo tu proceso interior que se va a convertir en un auténtico infierno de lástima y de autocomiseración que... Bien, vas a conseguir estar bloqueado y no evolucionar en tu vida, porque tienes tanta culpa encima que no puedes avanzar con ella. Si a eso le sumas el ácido del resentimiento, pues lo más probable es que acabes con una gira de pecho, con un infarto y te vayas al carajo a donde ya no te vas a resentir más. El resentimiento mata a mucha gente, ¿eh? He conocido a gente con infartos, con anginas de pecho por un resentimiento, y me da igual que sea justificado o no. Si a todos nos han hecho cosas, pero si tú te abonas a estar resentido, pues mira, haciendo la rima, date por jodido. Porque es que no tienes escapatoria. Y porque al final una mente adicta provoca con el resentimiento un auténtico edificio de 500 pisos, cuando en el momento en el que tú te pones a trabajar esto con un programa en condiciones, plasma sobre el papel los resentimientos que tienes y hay veces que te partes la caja de risa, ¿no? Porque ¿cómo puedo yo llevar tantos años dándole a esto una importancia que no tiene y haciéndome un daño? Pero es que tú crees que quien te hace daño no eres tú, sino aquella persona con la que estás resentida o aquel hecho por el que te sientes culpable, pero que es que no es así. El que te ha hecho daño no se entera de tu dolor interno. No puedes ir a la gente que te causó daño y decirle, oye, mira, es que el otro día me ignoraste o me despreciaste y estoy resentido contigo, estoy tan resentido contigo que tengo un daño interior que no puedo con él. ¡Pruébalo, joder! Vete a la persona que te ha hecho daño y dile, oye, estoy tan resentido contigo que me hago daño todos los días pensando en aquello que me dijiste o en aquello que te hice. Y no puedo vivir con eso. ¿Crees que te serviría para algo? Pues seguramente si haces eso te sirva para liberarte de ese resentimiento. Solo de ver la cara que va a poner enfrente cuando le digas eso y te diga, pero que estás resentido por esa chorrada. ¿De verdad me estás diciendo eso? Y te encuentres tan ridículo que entonces te vuelvas a resentir y a lo mejor ahora, con razón, por haber dicho a quien no debías de haberle dicho lo que le has dicho. Entonces, ¿de qué te sirve el resentimiento? Mira, el único que podría celebrar que tú estés resentido y así lo hace daño es la persona que te lo hizo. Pero como no se entera, porque tú no se lo vas a decir, claro, es que pónselo a huevo, dile, oye, lo paso fatal con el daño que me hiciste. Fíjate que fue hace 15 años y todavía estoy todos los días acordándome de aquello. ¿Creéis que es broma? Pues no es broma, ¿eh? Yo ya sé de gente que ha estado 20 años con un resentimiento dentro y no ha sido capaz de desalojarlo. Entre otras razones porque no ha hecho lo que tiene que hacer, porque hay maneras de hacerlo. Y supongo que llegaremos algún año de estos en esta exposición al tema del resentimiento. Pero no sé ya ni si lo hemos dado siquiera. Pero es auténticamente doloroso el seguir abasteciendo durante décadas un dolor porque tu hermana te dejó sin herencia, porque tu tío te quitó no sé qué, o porque tu mujer te abandonó, o por lo que sea. O sea, es que hay que tener las cosas claras en ese aspecto y entender que esto no sirve para nada. Es un atrapamiento psicológico que provoca una carga de rencor brutal y que te hace estar viviendo el mismo daño emocional una y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, reflexionar sobre los resentimientos, hablar sobre ellos en las terapias, analizarlos, asociarlos con otros fenómenos emocionales
investigar sus causas, pues es lo que te va a permitir descubrir los factores irracionales que los sustentan. Yo cuando empecé a hacer mi lista de resentimientos y empecé a poner los nombres de la gente con la que estaba resentido, pensé que iban a ser 2 o 3 y fueron tropecientos. Pero cuando seguí escribiendo y fui poniendo las causas por las que estaba resentido, me empezó a salir una especie de mueca en la cara porque ya no sabía si estar resentido o llamarme idiota, ¿no? Y cuando vi lo que había tenido yo que ver con el proceso, entonces dije, chaval, deja de echar balones fuera. Esto es algo que está en ti y va contigo. Espabilate. Entonces me espabilé. Hice mi trabajo y bueno, no quiere decir que ahora no tenga ningún resentimiento alojado en mi cabeza, pero no es aquello, ni mucho menos. No lo padezco, lo desalojo e intento que se vaya al carajo porque bueno, pues no faltan amistades peligrosas en mi vida, no faltan, ¿no? Pero bueno, quiero decir que eso, pues ya sabéis, como aquí lo hago más que hacer amigos, pues poco a poco, pues de vez en cuando alguno me manda un recadito y me dice cosas bonitas. Pues, en fin, es que me troncho, es mejor reírse porque mira, al fin y al cabo, que se joda, el que sea, o las que sean, ¿Cómo os iba a decir yo? El miércoles no hay función porque tengo grupo de familia, o sea que estaré con los familiares. Y recordaros que el día 29 os esperamos a todos. A ver si os ponéis las pilas, hombre, que aquí se está muy bien. El otoño donostiarra es auténticamente fantástico. Y Donosti está preciosa, con un colorido impresionante. De modo que, sed buenos, coged los coches o el tren o el avión. Si tenéis helicóptero, pues os venís en el helicóptero y ya está. Ya buscaremos plaza en el aeropuerto, ¿vale? Hasta el viernes, colegas. Sed buenos, seguiremos con las trampas.